Bueno, al fin después de tiempo vuelvo con todo para seguir con el universo de Changetale, extenderé más el universo ya que nos quedamos cortos, y después de eso revelaré nuevos datos de los personajes, que vayan preparándose que esto se pondrá interesante. Ethan es un elemental de hielo que trabaja como camarero en un establecimiento frecuentado por figuras clave del underground. Su presencia es calmada, precisa y constante. Donde otros ven un simple trabajo, él ve equilibrio. A diferencia de Grillby, cuya naturaleza es cálida y estable, Ethan refleja frialdad controlada. No es distante por desprecio, sino por disciplina emocional. Mantiene todo bajo control, incluyendo sus propias reacciones. Personalidad. Sereno, observador, meticuloso. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra tiene intención. No pierde la calma, incluso en situaciones tensas. Tiene un código personal muy claro sobre el respeto y los límites. Motivaciones. Busca mantener estabilidad en un entorno que tiende al caos. No le interesa el conflicto directo, pero entiende que es inevitable. Su objetivo es preservar un espacio donde las personas puedan bajar la guardia, aunque sea por un momento. Neoblock es un fantasma que existe en una especie de apatía elegante. No está deprimido en el sentido típico, pero vive con una sensación constante de desconexión del mundo que lo rodea. Prefiere el silencio, los espacios vacíos y la compañía de sus propios pensamientos antes que cualquier interacción social innecesaria. Su refugio es la literatura. No solo lee, sino que analiza cada palabra como si intentara encontrar algo que el resto del mundo ignora. Tiene una obsesión leve con las historias incompletas, especialmente aquellas que terminan de forma ambigua o trágica. Personalidad. Reservado, introspectivo, extremadamente tranquilo. No le gusta el ruido ni las emociones intensas, pero tampoco huye de ellas, simplemente las observa desde lejos. Tiene un sentido del humor muy seco, casi invisible. Motivaciones. Neoblock no busca ser feliz en el sentido clásico. Busca entender. Quiere comprender por qué las personas actúan como lo hacen, por qué el dolor parece inevitable y por qué algunos siguen adelante a pesar de todo. En el fondo, desea encontrar una razón para involucrarse más en el mundo, aunque no lo admita. Yarnia es una monster conejo joven, energética y profundamente leal. Ve en Kael una figura casi paternal, alguien a quien admira no solo por su fuerza, sino por su disciplina y sentido del deber. A diferencia de otros niños del underground, Yarnia no sueña con aventuras por emoción, sino por propósito. Quiere ser útil, quiere demostrar que puede estar a la altura de aquellos a quienes respeta. Personalidad. Entusiasta, valiente, impulsiva pero no irresponsable. Tiene un fuerte sentido de justicia, aunque todavía es ingenua respecto a las consecuencias reales de la violencia. Es directa, a veces demasiado. Motivaciones. Quiere convertirse en una guerrera digna. No busca gloria, busca reconocimiento. Quiere que Kael la vea como alguien capaz, no solo como una niña. También desarrolla una conexión con Charles, a quien percibe como alguien fuerte pero distante, casi como un misterio que quiere entender. Noria es una hiena monstruo con una personalidad dominante, astuta y calculadora. Tiene un enfoque completamente distinto al de otros personajes. Para ella, todo es una transacción. No es malvada en el sentido tradicional, pero sí profundamente pragmática. Si algo tiene valor, puede ser usado. Si alguien tiene debilidades, pueden ser explotadas. Personalidad. Carismática, manipuladora, juguetona en un sentido peligroso. Disfruta tener el control de las situaciones y rara vez actúa sin un plan. Tiene un humor afilado y provocador.
Motivaciones. Busca poder e independencia. No quiere depender de nadie, y mucho menos de estructuras como la Guardia Real o figuras de autoridad. Su objetivo es construir su propio sistema de influencia, donde ella define las reglas. Charles no viene de una historia triste bonita, viene de una que directamente rompe a cualquiera si no lo filtras bien. Nació en un entorno de negligencia total y, a los 4 años, sus propios padres lo vendieron a una red criminal. Ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que pasaba cuando la camioneta en la que lo transportaban sufrió un accidente. Ese fue su primer punto de quiebre. En medio del caos, escapó sin pensar, cayó por el monte Ebot, se fracturó el hombro y sobrevivió únicamente porque su cuerpo quedó amortiguado en un campo de flores. No fue suerte, fue pura resistencia. Al llegar a las ruinas, casi es descubierto por el Abyss, pero el destino decidió seguir probándolo y terminó cayendo a un subnivel oculto, unas catacumbas donde vio cosas que ningún niño debería ver. Ese tramo es clave, porque ahí no solo sobrevivió, se endureció. No salió igual. Aún así, no se volvió completamente salvaje. Siguió a un grupo de Froghips a escondidas, observando, aprendiendo, adaptándose. Cuando finalmente fue atacado por una criatura, logró escapar, pero quedó gravemente herido. Ese fue el momento en que Kael lo encontró. Si Kael es quien le dio un hogar, ese momento es literalmente donde Charles dejó de ser una víctima y empezó a convertirse en algo más. Su personalidad es una mezcla incómoda pero creíble. Serio, analítico, siempre evaluando, pero con un afecto que esconde casi por reflejo. No es frío porque no sienta, es frío porque aprendió que sentir sin control es peligroso. Aún así, su lado adolescente sigue existiendo y a veces sale de formas absurdas, como cuando a los 13 intentó crear una especie de secta dedicada a las alitas BBQ donde el ritual incluía sacrificar un tomate con azúcar y salsa inglesa. Ridículo, sí, pero necesario para recordar que no es solo un arma con piernas. Tiene una moral bastante directa. No teme decir la verdad aunque incomode o le genere rechazo. Cree firmemente que debe cargar con lo que otros no pueden, y en el fondo siente que le debe la vida a su familia, especialmente a Kael por haberlos salvado. Sin embargo, su vínculo más fuerte es con Mira. Con ella baja la guardia de una forma que no logra con nadie más. Mira no lo ve como un arma ni como un problema que resolver, lo ve como un hijo, y Charles responde a eso con una lealtad emocional muy profunda, aunque no siempre sepa expresarla. En combate es donde todo ese pasado se traduce en algo peligroso. Posee habilidades que no son gratuitas, cada una tiene un costo real. La precognición del verdugo le permite ver posibles futuros en combate, pero eso lo sobrecarga mentalmente. El sacrificio carmesí le da poder a cambio de su propio cuerpo, literalmente desgastándose. Y la forma Prometeo es su estado límite, rompe sus barreras físicas pero lo lleva directo a la muerte si se prolonga. No son poderes Goa'uld, son decisiones extremas. Su estilo de pelea está bien definido. Usa 3 armas principales. Benedict, un hacha de combate de más de 2 metros que domina el espacio a larga distancia. También de arma posee un palo de 3 secciones que le da control y fluidez en rango medio y largo. Y un sable para combates más precisos. Prefiere mantener distancia, controlar el ritmo y castigar errores, pero si alguien logra acercarse, no se vuelve torpe.
gracias a libros de combate que cayeron de la superficie y porque Larry se los daba a Mira quien los consideraba basura con dibujitos, Charles aprendió por su cuenta bases de Kung Fu siguiendo las instrucciones del libro, Letu y también y por último técnicas de suelo. En cuerpo a cuerpo es agresivo, directo y sin dudar, y en combate aéreo es incluso más peligroso porque rompe patrones y se vuelve impredecible. En resumen, Charles no es fuerte porque sí. Es fuerte porque cada parte de su vida lo empujó a serlo, y cada habilidad que tiene viene con un precio que tarde o temprano va a tener que pagar. Y lo más interesante es que, a pesar de todo eso, sigue siendo un chico que encontró en una familia algo que nunca tuvo, y que ahora está dispuesto a proteger incluso si eso significa destruirse en el proceso. Mira es el tipo de persona que puede diseñar algo capaz de alterar las reglas del mundo, y luego ponerse a ver anime como si nada hubiera pasado. Su mente nunca se apaga. Incluso cuando está descansando, en realidad está absorbiendo ideas, patrones, emociones. Le fascinan las historias exageradas, los personajes intensos y los conceptos imposibles, y muchas veces esas influencias terminan filtrándose en sus inventos de formas bastante cuestionables. Como madre, no hace diferencias. Ama a todos sus hijos con la misma intensidad, aunque la forma en que expresa ese cariño cambia según cada uno. Con Charles es más cuidadosa, casi como si supiera que cualquier gesto demasiado invasivo podría hacerlo cerrarse. Con Lyra entra en su juego caótico sin problema. Con Revan tiene una paciencia sorprendente para alguien tan impulsiva. Con Naril se vuelve extremadamente protectora, casi sobrecompensando. Y con Lumino, desde el inicio, lo trató como si nunca hubiera sido un experimento, sino una persona completa desde el primer momento. Su relación con Kael es otro nivel completamente distinto. Es profundamente apegada a él, hasta el punto de volverse exageradamente afectuosa sin ningún tipo de vergüenza. No le importa si están en público o en medio de algo serio, si siente la necesidad de demostrar cariño, lo hace. Para ella, Kael no es solo su pareja, es su punto de estabilidad, la única constante que le permite no perderse completamente en su propia mente. Pero claro, siendo Lyra, ese lado emocional también tiene consecuencias. Uno de sus inventos más infames, y probablemente el que más desearía borrar de la historia familiar, fue un gadget que terminó revelando secretos incómodos de cada miembro de la familia sin ningún tipo de filtro. Lo que empezó como un experimento curioso, terminó convirtiéndose en una situación caótica donde verdades privadas salieron a la luz de la peor manera posible. Aunque nadie resultó herido físicamente, el impacto emocional fue suficiente para que incluso ella entendiera que hay límites que no deberían cruzarse tan fácilmente. Ese incidente resume perfectamente quién es Nyra. Brillante, afectuosa, caótica, y peligrosamente propensa a descubrir cosas que tal vez era mejor dejar ocultas. Kael no es solo el líder de la Guardia Real ni la figura imponente que todos respetan. Detrás de esa disciplina casi inquebrantable hay alguien profundamente marcado por su rol como padre. Su estilo de combate refleja exactamente quién es. Usa un escudo y una lanza en forma de cruz, priorizando la defensa, el control del campo y la protección antes que la agresión directa. No pelea para demostrar poder, pelea para asegurar que nadie bajo su cuidado salga herido. Fuera del campo de batalla, encuentra calma en cosas sorprendentemente simples como la lectura o el tiempo con sus hijos. De hecho, una de las cosas que más le tranquiliza es notar que ninguno de ellos se parece realmente a él.
no ve eso como una falla, sino como una señal de que crecieron con libertad, lejos de la rigidez que definió su propia vida. Si los entrena es para que se defiendan si él cayera. La única excepción es Charles, cuya naturaleza más fría y estructurada le resulta inquietantemente familiar. Gran parte de su forma de ser está anclada en recuerdos muy concretos. Aún recuerda cuando encontró a Charles con apenas 4 años, al borde de la muerte por hipotermia. Lo salvó sin pensarlo demasiado, pero días después el niño, todavía desconfiado, le mordió el dedo antes de quedarse dormido en sus brazos, como si incluso en su estado más vulnerable no pudiera dejar de defenderse. Ese momento definió la relación entre ambos más de lo que Kael admite. También recuerda a Lira cuando tenía apenas 3 años, intentando pelear contra un Frogit con una valentía completamente desproporcionada para su tamaño. Terminó huyendo y llorando, buscando refugio en él, lo que le dejó claro desde temprano que su fortaleza emocional sería tan intensa como su impulsividad. Recuerda el nacimiento de Narelle como uno de los pocos momentos donde realmente bajó la guardia, permitiéndose sentir algo cercano a la paz. Recuerda alimentar a Revan con paciencia, viendo en él una energía imposible de contener pero fácil de guiar. Incluso guarda en silencio los momentos con Lumino, cuando su cuerpo era apenas un prototipo, cuando lo abrazaba y el alma humana dentro de ella mostraba un apego claro hacia Kael, como si lo reconociera como un punto seguro en medio de todo lo inestable. Entre todos esos recuerdos también hay uno que rara vez menciona. Cuando rescató a Nira de un grupo de científicos que pretendían someterla a una lobotomía por revelar información que no debía. Ese evento no solo reforzó su instinto protector, sino que dejó claro hasta qué punto está dispuesto a ir para mantener a su familia a salvo, incluso si eso implica enfrentarse a su propio sistema. Todos esos fragmentos, aparentemente pequeños, son los que realmente definen a Kael. No es solo un líder ni un soldado, es alguien que construyó su identidad alrededor de proteger, incluso cuando eso significa cargar con decisiones que nadie más está dispuesto a tomar. Lumino no empezó como el dramático del grupo. Empezó como alguien que estaba a punto de morir. Cuando aún era un niño humano, su destino ya estaba sellado, y lo único que se interpuso entre él y ese final fue Nira. Lo salvó, sí, pero no gratis. Su cuerpo dejó de ser humano y pasó a ser un prototipo mecánico, algo que al inicio no era más que una solución incompleta. Dolía, no solo físicamente, sino en todo lo que implicaba dejar atrás lo que era. Hubo un período en el que existir le resultaba incómodo, casi ajeno, como si su propia identidad no encajara en el nuevo cuerpo. Pero en lugar de quedarse atrapado en eso, encontró una forma de resignificarlo. Si ya no podía ser quien era, entonces sería alguien que valiera la pena ver. Ahí nace el Lumino actual. Su teatralidad no es solo personalidad, es decisión. Convierte su existencia en espectáculo porque necesita sentir que su vida tiene peso, que no fue salvado para nada. Su necesidad de llamar la atención no viene del ego vacío, sino de una urgencia interna por ser reconocido como algo más que un experimento que sobrevivió. Y, en medio de todo eso, mantiene un lazo muy fuerte con Kael, porque incluso antes de tener un cuerpo estable, ya lo percibía como una figura segura. Lumino no solo actúa para el mundo, actúa también para su familia, para demostrarles que ese sacrificio valió la pena. Revan es el extremo opuesto en muchos sentidos. No carga con trauma complejo ni con dudas existenciales profundas, pero eso no lo hace simple. Su mundo gira alrededor de una idea clara. Quiere ser como Charles. No es una admiración superficial, es una idolatría que define su forma de ver la fuerza, el valor y lo que significa ser alguien importante. Observa cada movimiento, cada decisión, cada gesto de su hermano mayor, e intenta replicarlo aunque no tenga ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo de forma segura.
Eso lo mete en problemas constantemente, pero también lo empuja a crecer. Lo interesante de Revan es que su motivación no es egoísta. No quiere ser fuerte para destacar, quiere ser fuerte para proteger, porque eso es lo que cree que Charles hace. El problema es que todavía no entiende el costo real de ese tipo de fuerza. Su desarrollo va a girar alrededor de ese choque. La fantasía del héroe contra la realidad de lo que implica ser uno. Lyra y Narelle funcionan como un núcleo aparte dentro de la familia, casi como si compartieran un pequeño mundo propio. Son inseparables, pero no por simple cercanía, sino porque se complementan. Lyra es abierta, intensa, provocadora, vive las emociones sin filtro. Si tiene que reír, ríe fuerte. Si tiene que molestar, lo hace sin frenos. Si algo le duele, no lo oculta. Narelle, en cambio, observa más de lo que habla. Es curiosa, absorbe todo, confía en su familia de una manera absoluta, sin cuestionamientos. La relación entre ellas es donde se equilibra todo. Lyra, a pesar de su caos, tiene un instinto protector muy claro hacia Narelle. No la trata como alguien frágil, pero siempre está pendiente de ella, incluso cuando está haciendo bromas o provocando a otros. Narelle, por su parte, ve en Lyra una especie de guía emocional. Aprende de ella cómo reaccionar al mundo, cómo expresar lo que siente, cómo moverse en una familia que no es precisamente tranquila. Juntas representan algo que el resto de la familia ha perdido en distintos grados. Una forma más pura de conexión. No están cargadas por el peso del pasado como Charles, ni por responsabilidades como Kael, ni por decisiones como Lyra. Son el recordatorio constante de por qué todo lo demás importa. Cada uno de estos personajes no solo llena un espacio en la familia, sino que cumple una función emocional distinta. Lumino representa la reconstrucción después de perderlo todo, Revan la aspiración a algo más grande sin entender aún su costo, y Lyra junto a Narelle el vínculo que mantiene a todos anclados a algo más divertido. Eran la familia más caótica, sí, pero también la más cálida. Oh, como avisos importantes. Un amigo mío que aspira para Friki Rapper quiere hacer un temita con mis personajes, aparte otros avisos es que dejaré rework a todos los temas que hice por la pésima ecualización de ellos, y por último van a meter a Charles como personaje para un Friki Rap que también quiere hacer mi amigo, un grande. Jare 3 era parte del video explicando lore y la historia de los Alirius, o sea Egor, Elaris, Raziel y por último Valetra que ocupa el rol de Chara. Con esto en claro nos vemos.